mi gran compañero de verano y yo os saludamos y hoy os quiero hablar de las claves de profundidad que estudiamos en el capítulo 4. Para ello me ayudaré del esquema que veis en pantalla y voy a comenzar con la definición de la palabra clave. Este es un indicador que proporciona información sobre la profundidad. Las claves se dividen en claves monoculares y claves binoculares. Las monoculares son claves de profundidad que solo requieren de un solo ojo para ser usadas y son las más numerosas. Luego tenemos las claves binoculares, que son las claves de profundidad que requieren de los dos ojos para ser usadas. Ahora vamos a hablar sobre las claves monoculares. En este grupo de claves tenemos las claves estáticas y las claves dinámicas. Las claves estáticas son proporcionadas por una escena sin movimiento y las claves dinámicas son producidas por el movimiento del observador en relación con los objetos o de los objetos respecto a distintos marcos de referencia. Ahora tenemos dentro del grupo de claves estáticas tenemos las claves oculares y las claves pictóricas. Las oculares tienen su origen en el funcionamiento mecánico de la musculatura ocular. Y las claves pictóricas proporcionan información óptica. Están muy relacionadas con el mundo de la pintura y el dibujo. Ahora continuamos con las claves oculares. Dentro de las claves oculares tenemos la acomodación, que es un cambio en la forma del cristalino necesario para mantener la imagen del objeto focalizada en la retina. Y este cambio en el cristalino es llevado a cabo por los músculos ciliares. Ahora continuamos con las claves pictóricas, que es el otro tipo de claves estáticas. Aquí tenemos varios tipos. Vamos a comenzar con la perspectiva lineal, que está basada en la convergencia de paralelas. Por otro lado tenemos la altura relativa, también tenemos la perspectiva aérea, que está determinada por los cambios en contraste y en color asociados a la distancia. Continuamos con el tamaño relativo, que está determinado por el tamaño del ángulo visual producido por los objetos. Además tenemos el tamaño familiar, que está determinado por el tamaño recordado de los objetos, es decir, por nuestra experiencia. Tenemos el gradiente de textura, que está determinado por el cambio gradual que el tamaño de los elementos de una superficie y de la densidad de los mismos experimentan en función de la distancia al observador. Continuamos con el sombreado y las sombras, que el sombreado está determinado por los cambios en el patrón de luminancia y la sombra es la zona de la escena visual a la que no llega la iluminación por haber sido esta bloqueada por un objeto interpuesto. Y finalizamos las claves pictóricas con la interposición, que está determinada por la ocultación que los objetos cercanos al observador ejercen sobre los más alejados, que están situados en la misma línea de visión. Ahora pasamos a las claves dinámicas. Y aquí tenemos tres tipos de claves dinámicas, como podemos ver en el esquema. Tenemos el paralaje de movimiento, que está determinado por el desplazamiento diferencial de las imágenes proyectadas por distintos objetos debido al cambio lateral en la posición del observador y a la distancia relativa de los objetos respecto del punto de fijación. Tenemos también el flujo óptico, que está determinado por las transformaciones del patrón global de estimulación cuando un observador se mueve en el ambiente. Y como última clave dinámica tenemos el efecto de profundidad cinética,
que es la percepción de la forma tridimensional de un objeto en movimiento producida por los cambios graduales y sucesivos en la longitud y en la orientación de su sombra. Ahora volvemos al segundo nivel de la jerarquía de este esquema que os enseño, y aquí tenemos dentro de las claves binoculares la convergencia binocular, que está determinada por el tamaño del ángulo de convergencia. Tenemos la estereoscopia, que está producida por la disparidad binocular, y tenemos la rivalidad binocular, que es la competición entre dos imágenes monoculares distintas por prevalecer en la percepción consciente. Esto ha sido un pequeño esquema general de lo que significan cada una de estas claves de profundidad, y bueno, espero que os sea útil para repasar. No creo que me dé tiempo de subir otro vídeo sobre percepción porque tenemos el examen encima, pero bueno, os quiero desear que vaya muy bien el examen de percepción, y si os presentáis a otras asignaturas, igualmente, que vaya estupendamente bien.